Y el título es Valora a tu enemigo. ¿Cómo es? Valora a tu enemigo. La vida del ser humano siempre viene acompañado de diferentes momentos, personas, circunstancias que sabemos que se van a presentar en la vida y sabemos que son parte de nuestra vida. Por ejemplo, la familia, seres queridos, amigos, compañeros. También quizá presupuestamos en nuestra salud una gripa, un malestar, un resfrío. Y hay cosas que hacen parte de nuestro vivir diario y son normales para nosotros. Pero nunca nos sentamos a planificar que se van a levantar también dentro de nuestro caminar diario diferentes tipos de enemigos. Pueden ser dificultades, tropiezos, problemas o crisis. Pero en la Biblia se nos enseña que los grandes hombres y mujeres de Dios necesitaron de sus enemigos para ser promovidos. Eso nos quiere decir la Biblia de que tenemos que aprender a dar valor a nuestros enemigos. Fíjese que David necesitó un Goliat. José necesitó del rechazo de su familia para que se fuera a Egipto. Moisés necesitó de un mar rojo. Josué necesitó de las murallas de Jericó. Esther necesitó de Amán. Ruth necesitó de la crisis económica. Los discípulos, dice la palabra, que después de que comenzaron a predicar en la iglesia primitiva, vinieron persecuciones, enemigos, problemas, pero esa fue la manera en que se pudieron esparcir por todo el mundo. Y el mismo Jesús necesitó un enemigo que se llamó Satanás para traer la victoria. Así es que, bíblicamente, un enemigo puede contribuir a tu destino en maneras que un amigo no lo podrá hacer nunca. Y muchas veces no entendemos el porqué de las crisis y no entendemos el porqué de las circunstancias cuando el propósito de Dios es usar circunstancias para promovernos. Es usar momentos difíciles para sacar a flote lo que verdaderamente somos. Quizá usted se encuentre en un momento difícil en su vida y usted ve ese enemigo como alguien que va a destruirlo, que va a dañar su vida, que va a romper el propósito que Dios tiene con usted. Pero déjeme decirle algo, ese enemigo no nació para destruirlo a usted, sino que ese enemigo se levantó porque Dios te tiene para un ascenso y para una gran bendición. Así es que allí es donde debemos de darle valor a nuestro enemigo. Yo quiero que me acompañe al primer libro de Samuel, Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, capítulo 16. Y mira el llamado que Dios le hace a David, siendo un jovencito, pastor de oveja de una provincia apartada. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Vaya rápidamente allí. Y quiero que lea conmigo este pasaje. Versículo 1 dice: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Verso 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Tenga su Biblia abierta, por favor. Imagínese la escena en ese momento. Un joven insignificante. De hecho, usted recordará que primero pasan todos sus hermanos y a David no lo tienen en cuenta porque era el más pequeñito, el menor, estaba por allá en otro lugar en ese momento. Su papá no creía que él podía ser el rey, pero el profeta Samuel llega y dice: yo voy a ungir a alguien porque Dios me lo dijo, y en ese momento recibe la unción como rey de toda una nación. Impresionante el llamado, e impresionante el destino, e impresionante el propósito que Dios tenía con este jovencito. Pero inmediatamente recibe un propósito, se levanta un enemigo. Ahora vaya al capítulo 17, versículo 1.
Dice la Biblia, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, que es Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Verso 3. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una estatura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, verso 10, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Imagínese usted cómo funcionan las cosas. David recibe un llamado y al capítulo siguiente se levanta un enemigo. Hermano, al igual que David, cuando Dios nos llama a alcanzar un destino de bendición y prosperidad, también se van a levantar enemigos. Muchas veces creemos que el cristianismo es ausencia de problemas. Y Jesús nunca dijo eso. Dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Y eso fue lo que vivió David. Después de recibir su llamado, viene un enemigo a desafiarlo. Y le quiero hacer una pregunta. ¿Qué hace usted cuando su enemigo es más grande? ¿Qué hace usted cuando se levanta ese enemigo poderoso que usted quizá no puede enfrentar? Para David fue un gigante. Para José fueron sus 11 hermanos. Para Moisés un gigantesco mar. Para Josué unas murallas fuertes. Para Esther, Amán, un hombre poderoso. Para Ruth fue una gran escasez económica. Para Jesús fue el mismo diablo y los infiernos. Y la pregunta en esta mañana es, ¿cuál es tu enemigo en este momento? ¿Cuál es tu enemigo en este momento? Quizá tu enemigo sea un problema de salud, una enfermedad. Quizás tu enemigo sea un problema económico. Quizás tu enemigo sea un problema familiar. Quizás tu enemigo sea la persona que está a su lado. O peor aún, ponga su dedo así, por favor, hágame caso. Ponga su dedo así. Ahora, señálese. Quizás su enemigo sea usted mismo. Sus carnecitas. Porque si nosotros nos dejamos llevar por nuestras carnecitas, terminaremos en el infiernito. Entonces, muchas veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Pero si usted nota, no solamente David tuvo que enfrentarse a Goliat, a un enemigo en su vida, sino que cada etapa de la vida tuvo sus propios enemigos. Mire usted las batallas y los enemigos de David. En primer lugar, dice que él cuando era joven se enfrentaba a los osos, primero. Segundo, se enfrentaba a los leones. Tercero, se enfrentó a Goliat. Cuarto, se enfrentó a ejércitos. Y quinto, se enfrentó a reyes. Y la pregunta es, ¿por qué tantos enemigos? ¿Será que se relaciona con nosotros? Cuando decimos, los problemas no dejan de venir.